Amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos una vez más a través de este espacio informativo para el hombre que hace producir la tierra. Este es el programa El Campo. Y hoy, como se los ofrecimos, es un programa muy especial porque tengo invitados muy especiales con mucha capacidad para hablar del tema que vamos a abordar el día de hoy. Creo que este programa va a ser muy interesante, sobre todo para los agricultores y también para quienes están definiendo o que de cierta manera están interactuando en el tema de la instalación de la planta de amoníaco en el puerto de Topolobampo. Hoy tengo como invitada a la investigadora del CIDIR, Diana Escobedo Urías, y también al ingeniero José Rosas Acuña. Él también es un experto en energías eólicas. Eólica marina. Eólica marina. Y agricultor y investigador también. Además, con mucha experiencia, con mucha capacidad, tiene gran preparación. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ingeniero. Buenas noches a tu público y gracias por la invitación y esperemos que se lleven una buena impresión y ante todo que aumenten su acervo y para que las decisiones sean ¿cómo se llama? La opinión que tengan sea una opinión informada y tengan un juicio no apasionado sino objetivo, ¿no? Porque aquí la intención es que estén informados y tengan elementos sólidos de juicio, ¿no? Es correcto. Esto es lo que buscamos con este programa, abrir las puertas, las voces a todas las opiniones. Nosotros solamente somos el medio, ellos dan su opinión, ya dieron su opinión la otra parte, y usted que nos está viendo, tomando las dos opiniones, las dos experiencias, va a poder tener una mejor manera de definir qué es lo que está pasando en este tema. Vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y vamos a regresar enseguida. También vamos a tener la participación del ingeniero Bernardo Castro Medina en la segunda etapa del programa. Vamos a los mensajes y regresamos. Beans, el mejor tratamiento para garbanzo con 3 fungicidas que protegen la planta por 30 días contra rizotonia, damping off y hongos de tu semilla de garbanzo. Promueve el desarrollo y elongación de las raíces. El cerebro de la planta está en la raíz. Vibrance Beans, amplio espectro de control, raíces más fuertes, base para un mayor rendimiento. En todo Sinaloa, adquiéralo con su distribuidor autorizado, Syngenta. Amigo productor, ¿quieres ganar más por hectárea? Con Galileo 5000 de semillas Ceres te rinde el doble. En la siembra para que tu presupuesto te alcance y en la cosecha para que tu parcela rinda más toneladas. No lo pienses más y corre a buscar a tu distribuidor más cercano en ceres.com.mx. Semillas Ceres, una empresa de Grupo Ceres. El uso excesivo de agroquímicos ha convertido nuestros campos en materia inerte, sin vida. Pero eso se acabó. Convierta su campo en un campo sano, con la harina de roca Camposano, la leche materna de la tierra. Usted decide, seguir usando agroquímicos caros o aplicar harina de roca a mitad del costo y cosechar productos más sanos. Llame hoy mismo al teléfono 732-3352 de Ecoagro. Va de nuevo, 732-3352. ¿Su suelo está ensalitrado y no produce nada? Aplique Yeso Agrícola. Por su alto contenido de calcio y azufre regula el pH del suelo. Además, los micronutrientes que lo acompañan ayudan a lograr plantas más sanas, fuertes y rendidoras. Yeso Agrícola AOME. Teléfono 6683-979500. Yeso Agrícola AOME. Bien, ya estamos listos para entrar de lleno con este interesante tema. Gracias a quienes ya están conectados. La verdad que hay mucha expectativa por este programa porque pues, se trata de un tema muy relevante para la región, sobre todo para Sinaloa y la gente que habita en el puerto de Topolobampo. Doctora, pues para entrar en materia, usted ha hecho algunas investigaciones, ha hecho trabajos en la bahía del puerto de Topolobampo.
quisiera que nos platicara en qué condiciones se encuentra ahorita el área donde se pretende instalar la planta de amoníaco. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la bahía de Huira forma parte, junto con la de Topolobampo y la de Santa María, que mucha gente no sabe que existe, un sistema lagunar de 3 lagunas interconectadas, que funcionan juntas. La de Santa María un poquito más independiente, pero la bahía de Huira, que es la más interna, funciona junto con la de Topolobampo. Topolobampo es la bahía de enlace, o la zona de enlace para agua y para energía y para todo lo demás. El problema de Huira, que es donde pretenden instalar, donde eligieron el sitio para instalar esta planta de producción de amoníaco, es que es una laguna de muy baja profundidad, como le decimos una bahía somera, un cuerpo lagunar somero, y una boca muy pequeña. Eso hace que el agua permanezca mucho tiempo en la laguna y el intercambio sea muy lento. Lo que provoca que cualquier contaminante permanezca mucho tiempo ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido con los años? Esta laguna ha recibido desde 1950 y tantos, cuando empezó el distrito de riego, ¿no? Empezó a recibir a través de los drenes agrícolas una gran cantidad de descargas de esa naturaleza, ¿no? Los excedentes de riego que vienen cargados con fertilizantes y otras sustancias, y llegan a esta zona y empezaron desde el principio a traer sedimentos, y por eso se ha perdido mucho la profundidad, ¿no? Los que somos de la zona sabemos que cuando yo empecé a ir, yo era estudiante de la licenciatura en biología, íbamos y llegábamos muy sin ningún problema con la panga. Ahorita es muy difícil, cada vez hay menor profundidad, y estas descargas por tantos años han originado un fenómeno que se le llama eutrofización. O sea, es un enriquecimiento de nitrógeno, de fósforo, que ha causado diversos fenómenos como una gran cantidad, una proliferación de microalgas que se le conoce comúnmente como marea roja, que no necesariamente tienen que ser rojas por el color del organismo. Pueden ser doradas, pueden ser verdes, de otro color. Esa producción de materia orgánica, de eso, porque al final son cuerpos de plantas, pues entran en descomposición y se consume mucho oxígeno. ¿Cómo está la bahía de Huira? Tiene un serio problema de contaminación. Ha sido afectada a lo largo de los años, y no solamente por los fertilizantes, sino por los plaguicidas. Hay estudios que se han hecho en que ya demuestran que hay una gran cantidad de los sedimentos que están ahí, están contaminados con plaguicidas. Los organismos, los peces, las aves, ¿no? Y otros organismos que viven ahí ya han sido analizados por plaguicidas y tienen cantidades importantes y ya peligrosas. Eso tiene que llamarnos mucho la atención. Es una zona impactada, sin embargo, es un área donde todavía es una zona de refugio para las larvas de camarón y de peces y otros organismos como la jaiba, ¿no? Como algunos bivalvos, etc. También es una zona de alimentación de la tortuga negra y la tortuga carey, que eso lo sabemos por diversas investigaciones, y entran a esta bahía interna a comer macroalgas. También todo lo que conocemos la zona es un área de refugio para las madres con cría del delfín nariz de botella o las toninas. Entonces, a pesar de todos los impactos que tiene, son muy importantes y que urge ya resolver este problema, todavía sigue dando servicios ambientales, además de la zona que es muy bella, y que están también las aves, que muchas de ellas están en peligro de extinción o tienen una categoría especial de conservación por parte de las leyes mexicanas o por los organismos internacionales. Urge resolver el problema de contaminación de Huira. La verdad, estamos en un momento muy difícil, ya está eutrofizado, pero se puede recuperar.
Ahí, doctora, tendría que entrar de cierta manera, se necesita dinero para hacer eso. Tendría que entrar el gobierno federal, quienes estamos contaminando la bahía, en este caso los productores agrícolas, con nuestros residuos estamos contaminando la bahía, ¿debiéramos entrar a rescatarla? Bueno, legalmente, o sea, debiera el gobierno federal de tomar acciones, porque eso le corresponde a la CONAGUA, ¿sí? ¿Por qué la actividad agrícola causó tanto problema? Y no nada más en la agricultura, también en 2005 a alguien se le ocurrió, después de crear los sistemas de tratamiento de agua residual de la ciudad, en vez de regresarlo a donde caía originalmente, que es Santa María, que tiene un tiempo de residencia de 2 días nada más, lo mandan a Huira, agravando mucho más la situación, ¿no? Y hay investigaciones que ya hablan de las consecuencias que podemos hablar en otro momento. Es la agricultura, es el ayuntamiento, o sea, somos toda la ciudad de Los Mochis. Y obviamente está Pemex y está Comisión Federal, ¿no? El problema de Comisión Federal ya no es tan grande porque cambiaron, cuando ampliaron la capacidad, las aguas calientes caen en Topolobampo, que tiene un menor tiempo de residencia, que es mucho más fácil. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Primero, lo que yo siempre había dicho por años, o no nada más yo, sino otros colegas, era meter a la ley a los agricultores, porque ellos estaban generando un residuo y no les aplicaba la norma 001 porque estaban tipificados como contaminación no puntual. Entonces no eran objeto de la ley, no eran sujetos de ley. Pero ahora sí, ahora acaba de cambiar la NOM 001 y tendríamos que ver resultados, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Eso ya sería mi opinión muy personal. Sí se tiene que disminuir el impacto de las descargas agrícolas, urge. Ahora, nosotros vivimos en Sinaloa, y Sinaloa es prácticamente agrícola, y nos enorgullecemos de que tenemos el distrito de riego más grande del país, y la verdad una capacidad de nuestros agricultores fantástica. Ellos no son los malos, no se trata aquí de eso. Simplemente que el tratamiento además no es tan caro. Lo que más se requiere no es tanto dinero, sino voluntad, ¿no? Hay soluciones que son mucho más económicas, salen más económico tratar las aguas de las descargas agrícolas que un dragado. Y nos evitaríamos los dragados, ¿no? En mucho tiempo. Eso sería uno. Que el ayuntamiento de Ahome devuelva las aguas residuales de la ciudad a donde haga menos daño, que es en Santa María, ¿sí? Okay. Eso sería otro. Y también revisar cuál es el impacto de la termoeléctrica en la zona, porque también están haciendo una succión de agua y tendríamos que ver cuántos organismos están llevando en ese proceso para poder luego buscar soluciones adecuadas para el caso. Aquí surge un tema importante, ¿no? Hablamos regularmente de que hay cierto porcentaje de personas con problemas de cáncer provocados por agroquímicos, por la agricultura intensiva que se maneja en el Valle del Fuerte, pero no estamos viendo por el consumo de mariscos que vienen contaminados con esos residuos que van del campo, ¿no? Entonces, tan importante es también el mar como la agricultura, en buscar un equilibrio, o si no, hablamos de agroecología, debemos de hablar de pesca ecología, me imagino, ¿no? O ponerle un nombre, ¿no? Claro. Para poder tener en las dos partes productos sanos. Incluso hemos visto que el camarón, pues ya cada vez es más pequeño, ¿no? Porque no tiene sus refugios naturales adecuados para desarrollar. Bueno, depende de la especie del camarón, es la talla que puedan alcanzar, y originalmente la pesca se hacía dentro de los sistemas lagunares, y tienen cierta talla, ¿no? Hay organismos que a cierto tamaño migran hacia aguas abiertas, o sea, mar abierto, y es allá donde los pueden capturar, porque ya el medio no tiene ni la profundidad ni el alimento que ellos requieren. Ha ido cambiando con los años
la calidad ambiental en este caso, de la laguna de Oguira. Hace tiempo, una persona que estaba a cargo de la parte de pesca del gobierno del estado, nos hablaba del asunto de repoblar con larvas de camarón. Le dije en su momento, oiga, ¿y por qué va a repoblar con larvas de camarón? ¿De cuáles? No, pues de las granjas. Que son diferentes. Son diferentes, y además ya no tiene calidad ambiental para sostenerlas a todas. O sea, tenemos que entender eso. Urge de nuevo el recuperar la bahía de Oguira, porque ninguna actividad productiva debe lesionar a otra. Exacto, ¿sí? exacto. Y eso es muy importante. Insisto, no son los malos, es simplemente tiene que haber un voluntad. Como decía, no es tanto de dinero, es de voluntad, ¿no? Ahorita ya los agricultores van a tener que cumplir con la norma ECOL 001, ¿no? Pero definitivamente se tiene que sanear la bahía. Urge una solución, porque hay 3,000 familias que dependen de esa labor. Estamos a tiempo todavía. Claro que sí. Y antes de que se ponga la planta. Es que el asunto de la planta esa es otra historia, ¿no? Ajá. Es completamente otra historia. Sí. Es sumar un impacto más a los que ya tiene. O sea, y yo he escuchado varios comentarios, es que ya la laguna está muerta, o ya es una cloaca, inclusive así, con esas palabras, o ya no tiene arreglo, ¿no? ¿Cómo que no? Yo creo que debe de haber un respeto por el trabajo de los otros, y lo más importante, hay pueblos indígenas que son pescadores. Yo nací aquí en Los Mochis y he vivido gran parte de mi vida en esta región. Y aún así puedo decir que yo no conocía la manera de ver la vida de ellos. En mi familia hay llorenes. Uh-huh. Y lo único que sé es decir buenos días, ¿no? Qué chapalea. Sí. Entonces, a pesar de esa herencia, no había yo conocido la cosmovisión de ellos. Ellos son parte del entorno, es su territorio, y ellos, si pierden la laguna, se pierden a ellos mismos. Y eso es importante, que la gente que nos escucha, que nos ve, puedan ser empáticos también con la lucha que están desarrollando ahorita. No es un asunto de dinero, es un asunto de cultura, de recursos, de sobrevivencia, ¿no? Y es un recurso que vale mucho la pena, un recurso natural que vale mucho la pena, porque nos ha dado esparcimiento, nos ha dado alimento, y para ellos es sus antepasados, es su vida, su historia. Muy bien. Ahora quisiera que el ingeniero José Rosas, que tengo entendido ha también estado en Alemania trabajando y pues de cierta manera estudiando también como empresario, adquiriendo conocimientos, nos diera pues primero una pequeña referencia, ingeniero, de lo que usted hace, para luego entrar en el tema que nos ocupa ahorita. Me complico mucho hablar de mí. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo del Tecnológico de Monterrey, aquí en Ciudad Obregón, durante mi estudio y posterior a mis estudios estuve trabajando en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Posteriormente fui agricultor, y como mi sueño era estudiar en Alemania, pues metí mi solicitud en la BASF alemana, que es la empresa agroquímica la empresa de química más importante del mundo, y estuve trabajando ahí mientras me llegaba la documentación de la Universidad de Kiel en Alemania, y ya cuando me llegó, pues ya me fui a Alemania a estudiar. Y posteriormente me hice empresario. Primero trabajaba como agrónomo en las vacaciones y en mi tiempo libre en Alemania, y posteriormente, fui empresario y en la cuestión de exportar productos frescos, hortícolas y frutícolas de México a Europa, y exportaba de Alemania para acá insumos agrícolas. Pues vengo de una familia de agricultores, y qué otra cosa, y desde que estaba en Alemania
me especialicé y me convertí en uno de los pioneros mundiales en la cuestión de renovables, de energías renovables, y soy un especialista, pues uno de los pioneros mundiales en eólico marino y el único especialista en México sobre eólico marino, ¿no? Tengo 62 años, radico en Guasave, mi madre era de Guasave, yo nací en la Ciudad de México, mi padre era del centro del país, yo nací en la Ciudad de México, pero desde los 7 años me vine a Guasave, y bueno, pues soy genéticamente Guasave, aunque no nací en Guasave, ¿no? Y esencialmente eso es, ¿no? Y aquí me han invitado a hablar sobre el tema porque como ex empleado de la BAS, que fue la primera empresa en el mundo que hizo el proceso de fijación de nitrógeno atmosférico para la agricultura, lo cual vino a revolucionar la agricultura en el mundo, ya que con la aplicación de fertilizantes nitrogenados se logra duplicar, triplicar o cuadruplicar la producción que antes no se tenía, ya que antes la producción agrícola era exclusivamente con estiércol, con gallinaza o con guano. Esas eran las principales fuentes hasta que se encontró el sistema Haber-Bosch, o sea, de 2 investigadores alemanes que se llamaban Haber y Bosch, alemanes, y que ellos empezaron, gracias a ese proceso, alrededor de 1915, se empezó a producir el Fritz Haber y Carl Bosch. Se empezó a producir hidrógeno y revolucionó la agricultura mundial. Ahora he hecho aquí algunas notas de eutrofización que menciona la doctora muy atinadamente. Debo aclarar que en Alemania lo que más se aplica, porque en gran medida está prohibido el amoníaco, se aplica urea. Pero hay otro detalle muy interesante en Alemania, que en Alemania prácticamente no dejan que ninguna agua residual llegue directa a ríos y mares, sino que hay plantas de tratamiento. Entonces eso lo tenemos que implementar aquí en México. Debe de haber un control de aguas residuales de los drenes, ¿no? Luego, hay una coincidencia perfecta con lo que plantea la doctora de la fragilidad del ecosistema de la Bahía de Oguira, ¿no? Y es que la Bahía de Oguira se alimenta fundamentalmente de los escurrimientos del sistema de riego, de las lluvias, etcétera, ¿no? Y obviamente lo que me he enterado ahorita por la doctora y que ya me habían comentado es que las plantas de tratamiento de aguas residuales de los mochis están descargando en la Bahía de Oguira, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y que por falta de recursos o por corrupción o por lo que sea, no se está llevando el proceso y entonces se están descargando las aguas crudas a la Bahía de Oguira y eso está causando obviamente serios daños. Pero eso no justifica, como dijo la doctora, de que vayamos porque está semi-muerta le vamos a darle estocada, ¿no? Sino tenemos que luchar por salvarla. Entonces, en el proceso de producción de amoníaco, se argumenta, ¿no? Obviamente, como dicen, el principal aspecto que nos pega, independientemente de lo moral y lo espiritual, es el dinero, ¿no? Entonces, ahorita están argumentando que es el dinero que porque no se produce el amoníaco aquí en Sinaloa, está muy caro. Pues es una absoluta mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque para producir amoníaco necesitamos un hidrocarburo, o sea, un CH, carbono, hidrógeno. Necesitamos aire atmosférico, que ahí está, es el que respiramos, porque tiene 78% de nitrógeno, y necesitamos agua, ¿ok? Porque el proceso Haber-Bosch se le llama reformación por vapor. Entonces lo que se hace es que se mete en un reactor gas natural, CH4, cualquier hidrocarburo,
Si es otro hidrocarburo, tiene que dessulfurar, se le tiene que quitar las impurezas. Entonces dejamos el puro hidrocarburo, el CH, y luego lo metemos en un reactor con catalizador, lo sometemos alrededor de 1000 grados centígrados. Para esto hay que obviamente quemar mucho gas o carbón o lo que se tenga que quemar para generar esa temperatura. Y eso hace que haya una reacción y me salga el hidrógeno, que es lo que quiero obtener. A mí lo que me interesa es el hidrógeno, pero voy a obtener como byproduct, como producto colateral, voy a obtener dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y ese lo voy a liberar. Entonces, voy a generar un mundo de dióxido de carbono. Entonces, y voy a tener el hidrógeno. El hidrógeno ya lo voy a meter a otro reactor con un catalizador, lo voy a combinar con el aire atmosférico y ya tengo el amoníaco. Y esa es una reacción exotérmica, o sea, produce una cantidad tremenda de energía y luego ya obtengo el amoníaco. El amoníaco es un gas a presión atmosférica, o sea, un bar de presión o 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Y entonces lo tengo que someter a presiones, alrededor de 300 libras de presión, para mantenerlo pues en tanques o en depósitos para que no se escape. Porque si se llega a escapar el amoníaco es hidrofílico, es extremadamente reactivo a la humedad del aire. Entonces, si normalmente junto al mar tenemos 100% de humedad relativa, entonces si se llega a escapar cualquier cantidad de amoníaco, ese amoníaco reacciona con la humedad relativa, se torna en una nube pesada y que se va a la deriva con el viento. Y lo que va tocando, o sea, obviamente va perdiendo potencia conforme se va alejando del epicentro de la fuga, pero donde va tocando va arrasando, ¿no? Entonces, es de alto riesgo y además, como digo, se va a sacar millones de metros cúbicos de agua de baja salinidad, porque viene de agua dulce, y entonces por vasos comunicantes se va a sustituir esa agua con agua salada de mar. Entonces vamos a alterar radicalmente la composición del agua y como la gente que sabe del mar sabe que las larvas requieren condiciones muy pristinas, muy pH y acidez y alcalinidad muy específica y salinidad muy específica para que las larvas se puedan desarrollar. Y si no hay larvas, pues no hay adultos. Exacto. El otro aspecto es que para los sistemas endotérmicos y exotérmicos necesito, ya dije, grandes cantidades de agua. Una gran cantidad de agua se va a evaporar, o sea, se va a evaporar, se va a convertir en dióxido de carbono, se va a liberar a la atmósfera y luego otra se va a mezclar con el agua. El dióxido de carbono acidifica las aguas y luego en los sistemas de enfriamiento se usan materiales que son altamente contaminantes, porque yo no puedo tener sistemas de enfriamiento que sean corrosivos. Entonces uso cadmio, uso posiblemente cobalto, otros materiales que van soltando trazas y que son altamente tóxicos, además a alta temperatura. Entonces eso va a ir a dar a la bahía de Huira, porque el estudio que vi, el agua la toman de la bahía de Huira y el residuo lo mandan de regreso para allá. Y como es sabido, limpiar agua cuesta una fortuna. O sea, no hay más que dos maneras de limpiar el agua de manera efectiva: es osmosis inversa, que cuesta un mundo de electricidad, o lo que, ¿cómo le decimos? Hervir y condensar, que es destilación. Y ambos procesos cuestan un mundo de energía y por lo tanto mucho dinero. Y como en México todavía estamos en una etapa muy elemental en el aspecto de control ecológico, ¿quién va a vigilar si devolvieron el agua tratada o no tratada? De cualquier forma, aunque la traten, nunca la van a limpiar realmente. O sea, nunca la van a dejar mejor de lo que estaba, como escuché en una argumentación.
Le cedo la palabra porque puedo hablar yo 24 horas. Sí, es que está interesante lo que está exponiendo, ¿no? Son temas que no habíamos escuchado jamás, que nos hayan advertido de lo que pudiera pasar con el proceso de la producción de amoníaco, como usted lo está exponiendo. Lo conozco porque, como digo, yo trabajé en la empresa química más importante del mundo, eso no es cosa menor. Y si hay un aspecto insignia, o sea, la gran medalla mundial de la BASF fue lograr revolucionar la producción de alimentos a nivel mundial. Entonces es algo que se me quedó aquí clavado como el tercer ojo, así de Lobsam Rampa, como el tercer ojo, y me puse a investigar. Y además, como agrónomo, como tú que eres agrónomo, pues nos llenan de químicas y fisiología y pues bioquímica, química orgánica, inorgánica y todo lo que quieras de química. Entonces, como agrónomo tenemos que dominar la química. Exacto. Y entonces fue muy fácil entender el proceso. Y además, cualquiera que se meta ahí métanse ustedes ahí a internet, a Wikipedia, donde quieran, y pongan reformación por vapor, y ahí van a ver los esquemas del proceso, claramente. Entonces, es muy claro para mí que no es cierto que no va a causar impactos, o sea, y claro que no, o sea, sí va a causar impactos ahora. Si realmente, aquí el tema, como dije, necesitamos 3 ingredientes para producir amoníaco: un hidrocarburo, sea metano, sea H4 o propano o cualquier otro hidrocarburo, o sea, CH, ¿no? Y necesitamos aire atmosférico, que está en todo el planeta, disponible en todos lados, y necesitamos agua, ¿no? Entonces, podemos producir, o sea, y el hidrógeno, que es el elemento que es es el elemento más abundante en el planeta. Pero esta molécula es altamente, las uniones químicas que hacen los moleculares que hace el hidrógeno son muy difíciles de romper. Lo vemos en el agua es muy difícil de romper es H2O, en hidrógeno y oxígeno. El gas también es muy difícil de romper, pero lo podemos hacer por electrólisis. Entonces, y si lo hacemos por electrólisis, pues no necesitamos más que agarrar el agua de mar, la desalinizamos, le metemos electricidad y ya obtuvimos prácticamente hidrógeno y oxígeno, y no necesitamos tocar 1 litro de agua de la bahía de Oguira. Pero para eso necesitaríamos parques eólicos marinos, y lo interesante es que aquí hay condiciones para poner parques eólicos marinos. Y los líderes mundiales en lo eólico marino son los alemanes. Entonces está como que muy fácil, y ahí nadie se vería perjudicado. Pero independientemente de eso, toda decisión que se tome debe de ser con la aprobación de la población. No que lo que yo he observado es que han tratado de socavar la autoridad, de corromper, de generar, ¿cómo se llama? Odios, porque unos aceptan las dádivas y otros dicen no. Y entonces hay familias que están ya casi enemistadas a muerte, y pues eso no se vale. Entonces yo creo que tiene que ser algo que... Hay un proyecto muy interesante en Alemania que se llama Stuttgart 21, ¿no? Stuttgart es la capital del estado de Baden-Württemberg. Es famoso, ahí está la Mercedes-Benz, la Bosch, las grandes empresas mundiales. Y ahí hicieron un proyecto gigantesco ferroviario, que como le llaman un hub, una zona de alto tránsito industrial y comercial y de turismo. Entonces decidieron hacer un túnel muy profundo, como a 60, 100 metros de profundidad. Pero tenían que tumbar bosques y tenían que hacer una serie de alteraciones ecológicas. Y la gente quiere desarrollo, pero empezaron a destruir los jardines y bosques dentro de la ciudad para los túneles. Y entonces la gente se levantó en armas. O sea, se empezó a hacer protestas y protestas hasta que hubo muertos. Y entonces el gobierno no le quedó más que llamar a un negociador, un político muy prestigiado, Roland Geisler, que ya murió hace como 10 años,
fue como, perdón, como 10 años, porque esto fue el 2005, 2006, esta crisis. Y ya se pusieron de acuerdo y ya todo el mundo firmó de que estaba de acuerdo y entonces ya hubo desarrollo, sí, tumbaron unos árboles y todo, pero los restituyeron, pero todo el mundo estuvo de acuerdo. Y aquí lo que estamos viendo es Goliat contra David y te aplasto porque está chiquito y te aplasto y te compro y ¿cómo se llama? Y hago coerción y amenazas. Y eso no se vale, ¿no? Porque entonces estamos rompiendo con todos los cánones éticos y morales, ¿no? O sea, hay maneras de crear desarrollo a través de innovación. Y bueno, aquí está ¿cómo se llama? La propuesta en el aire. Si la gente está de acuerdo en que se le produzca ahí el amoníaco y se pongan sistemas de seguridad tipo planta nuclear, ¿cómo funciona un sistema de cuando van a poner una planta nuclear en un país desarrollado? Lo que se hace es, a todo el mundo se le empieza a informar, ¿no? Primero, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Si la gente dice está de acuerdo, o sea, los beneficios superan los detrimentos, y la gente dice, ok, le entramos, pero con salvaguardas. Entonces ya se decide que sí, todo el mundo firma que está de acuerdo, va a haber empleo, va a haber desarrollo, va a haber competitividad internacional, y entonces ya cuando todos aceptaron, se inician cursos de capacitación para emergencias. O sea, hay un derrame de amoníaco, ya debe de haber 2, 3 sistemas de seguridad previos y debe de haber alarmas. Entonces, primero enteras a la población y le dices, en caso de que haya una fuga, van a correr a tal lugar y máscaras o todo, etcétera, o lo que se tenga que hacer. Va a haber un monitoreo preciso de cuál es la dirección del viento, hacia dónde va a derivar la nube de amoníaco, para que todo el mundo se vaya preparando, y luego van poniendo cada 300, 400 metros, van poniendo sistemas de alarma, y conforme se va a hacer, en el caso de una nuclear, conforme va avanzando la radioactividad, van sonando las alarmas y la gente empieza a desplazarse. Entonces, todo eso se puede hacer siempre y cuando la gente diga, quiero desarrollo, va a haber empleo, va a haber desarrollo, nos vamos a poner en el plano mundial, y entonces se hace, o sea, y entonces se hacen las salvaguardas, pero todo mundo, todo mundo de acuerdo, no pisotear los derechos de los demás, ¿no? Entonces, con innovación se puede hacer. Y además jugar con la dignidad de la gente, ¿no? Absoluta, a eso me darle refiero. un dinerito para que vaya a votar a favor de algo que él mismo no está de acuerdo. Fue escandaloso. Mi esposa y yo fuimos a votar ahí a Gabriel Leva Solano, que era lo más cercano. Vivimos, su casa la tiene en Guasave, y llegamos como a las 4:30 de la tarde, así un ambiente así raro. Ya casi todo el mundo había votado, y entonces ya me dan mi boleta, se entrego mi credencial de elector, y no había dónde votar en secreto, sino que votabas arriba de las cajas, y todo el mundo podía ver. Bueno, no hay problema eso. Pero entonces cuando íbamos llegando, me dice mi esposa, mira, me dice, ahí están unos encuestadores, y le digo, bueno. Entonces ya que terminamos, me dijo, vamos con los encuestadores a ver qué, y que nos encuesten. Ok, le dije, y ahí vamos, ¿no? Entonces ya le preguntamos, ya nos empieza a hacer el cuestionario y todo, y hay una cierta empatía, y le preguntamos, ¿qué tal? Bueno, lo interesante es que estos encuestadores tienen un enlace directo, o sea, no pueden manipular las encuestas porque son enlace vía internet a los centros, entonces es en tiempo real. Quien dice que sí o no, eso va inmediatamente al sistema. Entonces ¿cómo ha sido? Pues, ¿no? Dice, pues ha sido avasallantemente que sí, me dice. Pero todos acarreados, dice. Llegaron, dice aquí, entre 40 y 50 camiones. Todos formaditos, y todos, hay cuenta, como dicen, cuando ves a alguien y dices tú, todos esos eran militares. ¿Y eso cómo? No, pues todos tenían el cabello corto y todos delgados. Entonces, todos eran...
Y alguien comentó posteriormente, uno de mis asesores políticos me dice, José, es que todo se armó a través de los distritos de riego, de los módulos de riego, y se les daba dinero y se les subía y se les daba transporte, el dinero y ¿cómo se llama? Adoctrinamiento y ¿cómo se llama? Y de la torta, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, la gente, pues, toda llegaba y votaba, pues, la gran mayoría que sí, ¿no? Entonces, pues, no decía mucho. Entonces, y además, es gente que no vive en Topolobampo, caramba. Aparte. Y hay como dijo la doctora, el bagaje cultural, el patrimonio cultural de esa gente. ¿Por qué trastocarla? Digo, si deciden que sí, pues que sea la buena y que sea que sí, pero que no toquen la bahía de Huira. Hay la manera de agarrar el agua de mar, desalinizarla con la energía de los parques eólicos marinos, le metes electrólisis, produces hidrógeno, oxígeno, exportas hidrógeno y exportas oxígeno, y una parte, si quieres, la produces con amoníaco. Pero el detalle ese del precio, como dije, el componente fundamental del amoníaco es el hidrocarburo. Y todo ese hidrocarburo se importa. Entonces, olvídense que va a bajar el precio. No. Eso es ¿cómo dicen? Un cuento guajiro. Y además, a raíz de las nuevas políticas que está llevando a cabo la Unión Europea y los Estados Unidos contra el cambio climático, están frenando la producción de gas y de petróleo, y por eso estamos viendo un disparo impresionante en el costo de los hidrocarburos. Y entonces prepárense para un futuro donde el de amoníaco cada vez va a estar más caro, pero no porque no la producimos aquí, sí, porque como dije, 98% de la producción del amoníaco es el hidrocarburo que es importado, entonces no va a haber variabilidad. Entonces, pero sí podemos producirlo, insisto, el hidrógeno se está convirtiendo en el elemento del futuro, porque los carros eléctricos no tienen mucho futuro en el aspecto de las baterías, porque no hay suficiente cobalto y otras tierras raras en el planeta para poder producir 100 millones de vehículos al año que se producen en todo el mundo, 100 millones, y apenas ahorita el 2% de todos los 2 millones de vehículos eléctricos se producen en el mundo. Entonces, el futuro es la apuesta, es el hidrógeno. ¿Qué tal si nos convertimos en una de las potencias exportadoras de hidrógeno en el mundo? Y entonces si los ponemos en el mapa mundial. Entonces, y el hidrógeno se carga y puede prácticamente operar un motor de combustión interna, porque reacciona con el aire atmosférico y luego tenemos la celda de combustible que le inyectamos en 3 minutos, como la gasolina, cargamos el hidrógeno y hay una reacción química en la celda de hidrógeno y el carro es eléctrico. Exacto. Pero no necesito 8, 10 horas o 3 días para cargar la batería. Cedo la palabra porque ya ven que puedo hablar 24 horas y... Sí, para que los que nos están viendo puedan, los invito para que hagan sus comentarios, den sus cuestionamientos, que pregunten. Es bien importante que pregunten, que saquen a relucir sus dudas para que este programa les pueda servir. De hecho, ya todo lo que hemos platicado es información fresca, nueva, que no teníamos a la mano, que gracias a Bernardo por haber ayudado a contactar al ingeniero José Rosas y a Diana, podemos tener este programa muy interesante para ustedes. Voy a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores que pues hacen posible que estemos en este momento aquí sentados platicando con ustedes, y voy a regresar enseguida para continuar con esta charla. Productor, ¿quieres ganar más por hectárea? Con Galileo 5000 de semillas Ceres te rinde el doble. En la siembra para que tu presupuesto te alcance y en la cosecha para que tu parcela rinda más toneladas. No lo pienses más y corre a buscar a tu distribuidor más cercano en ceres.com.mx. Semillas Ceres, una empresa de Grupo Ceres. ¿Su suelo está ensalitrado y no produce nada? Aplique Yeso Agrícola. Por su alto contenido de calcio y azufre regula el pH del suelo. Además, los micronutrientes que lo acompañan ayudan a lograr plantas más sanas, fuertes y rendidoras. Yeso Agrícola AOME. Teléfono 6683-979500. Yeso Agrícola AOME.
Vibrance Beans, el mejor tratamiento para garbanzo con 3 fungicidas que protegen la planta por 30 días contra Rhizotonia, Damping Off y hongos de tu semilla de garbanzo. Promueve el desarrollo y elongación de las raíces. El cerebro de la planta está en la raíz. Vibrance Beans, amplio espectro de control, raíces más fuertes, base para un mayor rendimiento. En todo Sinaloa, adquiéralo con su distribuidor autorizado, Syngenta. El uso excesivo de agroquímicos ha convertido nuestros campos en materia inerte, sin vida. Pero eso se acabó. Convierta su campo en un campo sano con la harina de roca Camposano, la leche materna de la tierra. Usted decide seguir usando agroquímicos caros o aplicar harina de roca a mitad del costo y cosechar productos más sanos. Llame hoy mismo al teléfono 732-3352 de Ecoagro. Va de nuevo, 732-3352. Bien, continuamos con esta interesante charla aquí en el programa El Campo. Estamos transmitiendo en vivo desde Los Mochis, Sinaloa, por calle Gabriel Leiva, número 52, esquina con Nicolás Bravo. Les decía antes de ir al corte comercial que hicieran sus comentarios, dieran a conocer sus puntos de vista. Veo mucha gente conectada, mucha gente viendo el programa y como ningún otro programa, todos quietecitos, no se quieren distraer poniendo mensajes quizás. Quiero decirles que esta entrevista al terminar se sube a la plataforma de YouTube para que si usted tiene un amigo, un compañero que no tiene Facebook, pueda verla a través de YouTube. Compártale la liga. Y lo puede ver, si ya lo agarró empezado, lo puede ver al terminar el programa. Queda en la plataforma, en las dos plataformas, para que usted pueda verlo. Y si hace algunas preguntas después de que ya el programa terminó, nosotros vamos a estar revisando las preguntas para darle algunas contestaciones. Doctora, si habláramos de las leyes que se tienen que respetar en este tema, ¿cuáles serían? ¿Qué normas se están violando o cómo se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo realmente con esto? Bueno, eso es un terreno difícil porque, bueno, yo no soy especialista en el tema, pero como gente que trabaja en ¿cuál fue la pregunta? Me concentré en mis apuntes. Sí, ¿cuáles son las leyes que se estaban violando? Violentando. Para empezar lo del Ramsar, ¿no? Sí. Uno de los, precisamente de los problemas ha sido es la falta de voluntad, como he dicho, para hacer cumplir las leyes y los reglamentos, pero también hay unos vacíos todavía en este país sobre las leyes ambientales. Sobre todo la implementación. Sí. O sea, ¿quién controla? Si en Alemania, que es un país poderoso, Estados Unidos o Inglaterra, faltan controladores, ahora imagínense aquí en México, ¿quién va a controlar? O sea, aquí nos pueden bajar, ¿cómo? El cielo y las estrellas diciéndonos lo que van a hacer, pero como todo es laxo y ni siquiera hay personal especializado, ni hay recursos, pues ¿quién va a controlar que hagan las cosas? Importantísimo lo de los recursos. ¿Qué tan mal estará el proyecto? ¿No? Uh-huh. Que desde un inicio, cuando como cualquier otro proyecto, se presenta la manifestación de impacto ambiental, ¿sí? A finales de 2013. Y en marzo de 2013, se recibe un documento emitido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque es a quien corresponde, según la política mexicana de humedales, el salvaguardar los sitios Ramsar, que para los que nos están viendo o escuchando, un humedal Ramsar es un área húmeda, pues en este caso sería el sistema lagunar Topolobampo, que tiene unas características de organismos, ya sea animales, vegetales, inclusive de belleza, ¿no? Que son de importancia para la conservación internacional, ¿no? Uh-huh. Y se le da una categoría especial, pero es el país quien solicita. México solicitó a la Convención Ramsar que inscribieran a Topolobampo por allá por el 2008. Muy bien, ya es sitio Ramsar. Y el Congreso mexicano en su momento, cuando México decidió ser parte de Ramsar,
lo acepta como lo ratifica el acuerdo internacional y queda inscrito entonces como si fuera ley suprema a la altura de la Constitución. Bueno, no hay nada arriba de la Constitución, pero bueno, excepto la ley minera, ¿verdad? Bueno, entonces, pero entonces queda como ley, ¿no? En México está obligado a hacer todo lo necesario para protegerlo. Y debe, dentro de ese acuerdo, dice, le debe de avisar a Ramsar cuando vaya a hacer algo que pudiera poder poner en peligro el sitio Ramsar, cosa que no lo ha hecho, ¿no? El primer error. Ahora, ¿cómo se hacen? Una ley no sirve de nada si no tiene dientes, como le decimos comúnmente. Sí. ¿Cómo se hace los dientes? ¿Cómo se le dota de dientes a una ley? Con el reglamento. Y bien decía el ingeniero, no hay manera no hay una ley específica que prohíba en los Ramsar que se haga desarrollo petroquímico. ¿Por qué? Porque en un principio se buscó que un poquito de amplitud o de laxitud para las actividades que se desarrollaban, las actividades productivas que se desarrollaban normalmente ahí en la zona. Era para privilegiar la pesca o cualquier otra actividad por los lugareños. Y de eso se han aprovechado para poder llevar a cabo cualquier tipo de cosa, de cualquier tipo de desarrollo, sin que haya impedimento. Pero eso es nada más falta de voluntad política, falta de ganas de las autoridades mexicanas para poder realmente cuidar nuestro entorno natural, que al final es lo que nos da de comer. El suelo es lo que le da de comer el agricultor, la lluvia, el agua, y son exactamente, y eso es lo que nos da de comer a todos, ¿no? Y en el caso de los pescadores es el mar, es el agua dulce, todos los recursos que tenemos. Entonces, ese es el primer problema. Pero vuelvo a la idea original, que por allá por marzo de 2014, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas le responde a la Semarnat, porque le mandan la manifestación de impacto ambiental y le dice, como es sitio Ramsar, revísala tú. La CONAM revisa y en marzo de 2014 le dice a la Semarnat, el proyecto que me mandaste no es viable. Por esto, por todas las leyes, la ley de vida silvestre, y ponen una lista. Y ese documento lo han hecho público, está por todos lados si quieren buscarlos a los que nos escuchan y ven. Pero curiosamente, semanas después de una reunión entre los notables políticos y la gente de la empresa, luego viene una carta sin citar a la carta anterior, donde dice, el proyecto puede ser viable con estas condicionantes, ¿no? Pídanle estas cosas, y lo firma el comisionado, o sea, el jefe federal de la CONAM, el doctor Fuello en su momento. La primera carta la firmó el director del área a la que pertenece Topolobampo, el director regional, y el otro, el mismísimo comisionado nacional, después de una reunión. Entonces, al principio no se podía, y estaban enumeradas las leyes, y después sí se pudo. De eso nos habla el tamaño de la corrupción y la presión que se dio para un proyecto. ¿Por qué el sitio? Ahorita voy a retomar la idea de que nos habla el ingeniero. Hay maneras de hacer todas las cosas, ¿no? Se puede hacer innovación y podemos tener desarrollo y todo. Pero también hay sitios que no tienen vocación para tal o cual cosa. Tan llevado y traído ya yo soy bióloga porque esa es mi vocación. Mi mamá quería que fuera secretaria o licenciada, pero pobre no, lo siento, y yo sé que me está viendo ahorita, no se te dio, ni modo, no se me dio, ¿no? Entonces, esa es mi vocación, esas son mis aptitudes, mis capacidades, y hay personas que quieren ser médicos y pues nunca van a poder ser médicos, ¿no? Porque no tienen ni la aptitud ni la capacidad, etc. Lo mismo sucede con el medio natural. En el ordenamiento ecológico del Golfo de California, del Mar de Cortés, viene la región de Topolobampo, una región específica, y viene
cuáles son las vocaciones del suelo. Y ahí dice, o sea, en este caso del agua, del sistema. Y ahí dice que es pesca tradicional. Así dice bien claro, conservación. En ningún momento dice que es desarrollo petroquímico. Entonces, todo eso tomaron en cuenta los de la CONAM para decirle al proyecto que no. ¿Por qué los que trabajamos aquí, y yo soy vocera del sector académico, de los que conocemos la zona y que hemos platicado así, entre nosotros, y que son de las pocas que se atreven, soy de las pocas que se atreven a hablar, porque la mayoría ha sido amenazada también, ¿no? Por sus patrones. O coercionado. ¿No? Sí, de que si dicen una cosa en contra del proyecto, entonces los van a regañar, les van a quitar su puesto si son funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que el sitio no es adecuado. Ninguno de nosotros, al menos no he visto yo algún colega de los biólogos, los químicos, etcétera, que diga que el proyecto es malo, que la empresa es patito, que la gente que trabaja ahí no sea encantadora, porque lo son, ¿no? Pero definitivamente el sitio es inadecuado. Primero, por todos los atributos que tiene ecológicos el sistema, porque es fuente de alimentación, de otras actividades productivas que se van a ver afectadas o que pueden verse afectadas. Así como ellos dicen, no va a haber afectación. Eso es una falacia, eso es una mentira, y lo dijo bien claro el ingeniero. Eso no es posible. Si nosotros construimos lo que sea, vamos a afectar el ambiente, no va a ser lo mismo. Y ellos han dicho, a través de su manifestación de impacto ambiental, no va a haber impacto. A mí me tocó revisarlo después, la manifestación de impacto ambiental, e hice observación. Claro que va a haber impacto. La misma descarga de la desalinizadora va a tener un impacto. La construcción, el relleno, tuvo su impacto. Y lo que sigue, las emisiones a la atmósfera de CO2, que es que alrededor de 1.5 toneladas por cada tonelada producida. Es entonces, gigantesco, claro, absolutamente. Claro que va a haber impacto. ¿Sí? Todo lo que eso es una mentira, pero bueno, podemos decir, ¿no?, que pudieran hacerse cosas para disminuir los impactos, para no eliminarlos. El sitio es inadecuado porque cualquier cosa que le caiga a Huira va a permanecer mucho tiempo ahí, va a hacer mucho daño. Ellos no han podido demostrar con su modelo numérico, ¿no?, de que primero en la manifestación de impacto ambiental no lo presentaron, ¿no?, y nos dijeron, no va a haber impacto por la salmuera caliente que se va a verter. Pues yo, con lo poquito que sé de modelación, de dispersión de contaminantes, dije, no te creo. ¿Dónde está el modelo? Nunca lo mostraron. Y después, cuando lo construyeron, el mismo modelador, y ellos saben que no estoy mintiendo, me dijo, tiene razón, doctora, la bahía casi no tiene intercambio. Pero eso pues no tenía que venir ninguna otra persona a decirlo cuando ya hay modelos anteriores, que hay trabajo anterior. Ellos alegan que no había nada en Huira, sí hay. Mucho trabajo hecho, no está todo realizado, porque la investigación requiere dinero y requiere tiempo. Y no somos tantos, ni hay tanto dinero para trabajar en un sitio en particular por tantos años. Entonces, esto es importante decirlo. Sí hay una afectación, el sitio no es adecuado. Además, lo que decía el ingeniero, no les preguntaron. Es territorio Yoreme. Dice, y eso me encantó, hace poco me dijo una de ellas, no tenemos tierra. Como los yaquis, a ellos sí los reconocieron. A nosotros nos dieron tierra, pero tenemos territorio. Y debieron haberles preguntado, y nos debieron haber preguntado a todos, porque eso que nos dice el ingeniero de que puede haber algún sistema de contingencia, no se trata que estamos pidiendo el sistema de contingencia. El sitio no está bien, los estudios de riesgo que ellos mismos mandaron a hacer nos dicen que hay eventos que se pueden dar lugar a pesar de todas las medidas de seguridad que puedan tener, que se pueden dar lugar no una vez, sino varias veces durante el desarrollo del proyecto, y que puede morir gente, y que según el estudio de riesgo, la categoría es inaceptable. Y lo dice su estudio de riesgo, tanto para la manifestación de impacto ambiental de la planta, como la manifestación de impacto ambiental del muelle que pretenden construir, que creo que ya no lo van a construir porque ya se volvieron a arreglar con Pemex,
¿no? Para usar la infraestructura de Pemex. Entonces ya no sabemos en qué asuntos van, pero aquí lo más importante, y se lo quiero decir ahorita bien claro a los de Gas y Petroquímica de Occidente. Yo, ni yo a título personal, ni mis colegas estamos diciendo que el proyecto sea malo. Lo único es que el sitio es inadecuado. El sitio no es el correcto. Debieron hace mucho de haber buscado otro lugar y que reconozcan que desde un inicio el proyecto estuvo siendo apoyado por amigos, ¿no? Porque a mí en diciembre de 2013, cuando no han metido todavía la manifestación de impacto ambiental, me dijeron en mi cara que tenían todas las autorizaciones cuando yo les dije, no nos van a dejar ahí, no nos van a dejar poner ahí porque es un sitio Ramsar, no se puede, etcétera. Yo les traté de llamar la atención, me habían buscado para hacer unos estudios de calidad de agua, y me dijeron, ya todo está arreglado, cuando ni siquiera habían sometido la propuesta legalmente. Estaba arreglado con los amigos funcionarios políticos. Claro, ¿no? por supuesto, ellos ya les habían asegurado que todo iba a salir adelante. Como no hubo ninguna observación a la manifestación de impacto ambiental, porque aquí no había ningún movimiento, no se sabía de eso, ni sabíamos cómo se debía de actuar, ni los académicos, ni la gente de aquí. Pues entonces ellos siguieron adelante. Y hace poco me hicieron una pregunta. Entonces, la gente de Semarnat que vino y dijo cómo había que el proyecto estaba legal, ¿mintió? No mintió la gente de Semarnat. Porque en efecto hay una legalidad porque cumplió con el proceso, ¿no? Pero por un oficio que da el doctor Fuello en su momento, el comisionado, obviando el primer oficio que hubo. O sea, ahí le metieron cuña. Sí. Porque el procedimiento no fue el adecuado, no fue legal esto. Digamos, sí fue legal, pero no fue moral, como dice López Obrador. Bueno. No es ilegal, pero no es ético, no está bien, ¿no? Y claro, porque el doctor Fuello tiene mayor autoridad, más peso que en su momento Carlos Castillo, que es el que había dicho que no. O sea, que es el que firmó el oficio más bien, ¿no? Sí. Entonces, este sí tiene peso más jerárquicamente que este otro. El as mató al Queen, al rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el proceso en Semarnat, aparentemente todo estaba bien. Y ellos cumplieron con todo lo que se les pedía. Pero ahí es el primer asunto. Pero hay un asunto antes que no tengo yo la capacidad para discutir, que es el asunto de la invasión de zona federal. Que eso también está mal, tengo entendido. Pero eso no lo voy a discutir aquí porque no tengo yo cómo. Pero sí, en lo que a mí me corresponde como gente que trabaja en el ambiente natural, en el sistema marino, pues yo he observado que eso que digan es que no van a impactar porque el modelo, pues primero no presentaron el modelo en la manifestación de impacto ambiental, mintieron. Y todo lo demás es que ellos solamente ven los impactos suyos y suponen que no va a haber impacto. Pero eso no es cierto, eso no sucede en la realidad, ¿no? El relleno produjo impactos y ya lo estamos viendo, ¿no? Ellos van a tratar sus aguas, las de la planta no tienen mayor problema. El problema es la salmuera caliente y el riesgo, y que dicen que el lugar no van a tener impacto sobre los delfines, sobre las aves, todo eso suponen también. Ahora, el trabajo que se ha hecho con la gente de conservación por tantos años, dicen que un proyecto de esa naturaleza, por supuesto que tiene impacto. Y ellos dicen, la isla Patón tiene problema. Inclusive, recientemente se han atrevido a decir que no hay todas las aves que dicen que están ahí. Eso es lo que yo escuché de gente que trabaja para ellos. No es cierto, no es tan importante. Pues son muchos años atrás. La investigación, él sabe, porque seguro me va a escuchar, él sabe que la investigación se hace con el tiempo, no de un mes, ni siquiera de un año. Ni de ir a ver ahorita, ¿no? No. Él sabe perfectamente que no es así, ¿no? Que es de tiempo atrás. Y si no hubiera los negocios que hay, ¿no? De se oyó feo, pero ese impulso para las actividades cinegéticas, ¿no?
¿no? Que mucha gente ha vivido por tantos años de esto, no fuera negocio, y lo es. Entonces, no nos digan que no, y además a la gente que hemos vivido aquí, tantos años que conocemos, no sabemos, yo, a pesar de que soy bióloga, no soy ornitóloga, entonces no sé de aves, pero sé cuál es, que este organismo, cuando ya lo veo en la lista, sí está ahí, también, por favor. Entonces, no es así, y yo sé que quieren minimizar muchas de las cosas, pero la realidad, y a quien nos escuche, de verdad, no el movimiento de la gente aquí no es un movimiento pagado por nadie, porque dicen, lo he dicho antes y lo digo otra vez, el amor, el dinero y las guayabas no se pueden ocultar. Exacto. Sí. Y ahí, vean ustedes cómo hicieron sus mantas. Ellos no están pagados por nadie, o sea, se notaría rapidísimo. Al señor Elizondo le cargan ese milagrito y pues la verdad no es por ahí. Porque al menos trajeran camisetas todos iguales y pues no, para empezar, ¿no? O sea, yo les pido a quien nos escucha que pongan atención en los detallotes, ya no son detallitos, son detallotes. Y hay mucho que platicar y nos gustaría mucho que nos preguntaran directamente para poder responder. Aquí hay pregunta, a lo mejor aquí el ingeniero José puede darnos una opinión. Dice que no se están tomando en cuenta los riesgos naturales. Van 150 sismos que se han registrado aquí en la zona. ¿Qué pasaría con una planta de esa magnitud si existiera un sismo que provocara daños en la infraestructura? Extraordinaria pregunta, brillante pregunta que ya me la había hecho Bernardo. Sé de todos estos temas, pues como persona que tiene que ver con la cuestión geológica muy de cerca, ya que tengo que dominar el conocimiento de geología y geotécnica y cuestiones de placas tectónicas. Nosotros aquí en el noroeste del país tenemos, hay la convergencia de la placa de Pacífico Norte y de Norteamérica, ¿no? Y esta placa, la placa del Pacífico es convergente y la de América es divergente. Entonces, y esa placa entra, uno de los enlaces entra por San Francisco y se viene hacia el sur, pasa por el Valle de Mexicali, entra por ahí por la desembocadura del río Colorado y se va prácticamente casi por el centro del Golfo de California. Entonces, y ya luego da vuelta hacia Asia, ¿no? Y es una zona de alta sismicidad, obviamente. Hay 7 placas mayores en el planeta, ¿no? Y son gigantescas. Entonces, la fortuna que tenemos aquí en esta área, o sea, aquí frente a Sinaloa, frente a gran parte de Sonora, es que la placa divergente, o sea, el Pacífico se clava abajo de la continental. Y la fortuna que tenemos es que es masa blanda. Entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces es como una esponja, entonces absorbe la energía. Entonces no veo en ese aspecto un riesgo mayor. Sin embargo, pues eso se podría salvaguardar. ¿Cómo se puede salvaguardar eso? Los tanques tratando de ser imparcial y decir, Topolobampo es un área de cerros. Los tanques, por ejemplo, de Pemex están en la parte alta donde difícilmente puede llegar un tsunami, ¿no? Pero todo es riesgo, pues. Pero asumamos que se pongan los depósitos de amoníaco, porque nosotros tenemos alrededor de 1 millón de hectáreas de riego en Sinaloa y alrededor de 3 millones de hectáreas de temporal, ¿ok? Necesitamos aplicamos 1 o hasta 6 veces amoníaco, depende del bolsillo
y del arte agronómico de cada agricultor, ¿no? Entonces, son de 1 millón a 1,5 millones de toneladas que requerimos de amoníaco, pero lo aplicamos en tiempos muy específicos. Entonces, en general, si yo soy un ecologista y soy alguien que vive en Topolobampo y que dice por ningún motivo, entonces voy a tener ahí decenas de miles de toneladas de amoníaco almacenadas, ¿no? Como digo, lo podría poner allá en la parte más alta, donde prevenir un tsunami como el de Fukushima, ¿no? Que fue ahí una bajada de placas, creo que la placa del Pacífico y la placa del Océano Índico cayó como 5 metros y entonces creó una ola tremenda que arrasó cientos de miles de gentes, ¿no? Y cientos de miles de millones de dólares en daños. Aquí no veo tanto ese riesgo porque tenemos tierra de un lado y tenemos tierra del otro, entonces la formación de una gran ola suena poco factible porque no hay el espacio, pues. Son 140, 150 kilómetros entre Topolobampo y La Paz, más o menos. Entonces, no veo, pero siempre hay riesgos, ¿no? Que es una zona, el centro de la Tierra, en un diámetro de alrededor de 1,200 kilómetros, es hierro fundido alrededor de 5,000 grados centígrados. Donde hay unión de placas, es obvio que en cualquier momento puede salir un volcán y esas cosas. Bueno, eso es inevitable. Nuestro planeta es un polvorín, es literalmente un polvorín. Pero, pues todo puede suceder. Y en esencia, pues, ¿qué otra cosa se me ocurre? No sé si respondí a la pregunta. Sí. No sé qué. Entonces hay riesgo, todo es riesgo, y como dije en un audio que envié, dije, nada, ¿cómo? Y usted también lo dijo, ingeniero, son riesgos, y usted también, son riesgos que nadie puede garantizar que no van a suceder. Exacto. Sean humanos. Las grandes explosiones en 3 Mile, en Harrisburg, Pensilvania, en Chernobyl, que me tocó vivir allá en Alemania, que hasta la fecha en el sur de Alemania, simplemente la nube radioactiva que salió de Chernobyl, que está muy cerca de Kiev, de la capital de Ucrania, se derivó con el viento y se precipitó, la lluvia contaminada se precipitó en el sur de Alemania y contaminó todos los pastizales. Y me acuerdo que salieron como 1 millón de toneladas de leche contaminada que no hallaban qué hacer con ella, y se van a sorprender, no sé si lo sabían, que esa la compró, creo que Raúl Salinas pues, con Azupo, porque yo estaba allá y entonces esa leche se hizo leche en polvo, y entonces la subían a un tren. Y como todo el mundo se enteraba que era leche contaminada, salían con pancartas y el tren tenía que andar para acá y costaba como 300 millones de marcos. Aquella época era a partir del 2000 es el euro, antes en esa época era en 1986 era el marco alemán. Y costaba un mundo de dinero y nadie dejaba porque tenían que construir una planta que costaba cientos de millones de marcos, que más o menos es 2-1. Entonces, dos marcos por un euro, y iban a construir una planta para 6 meses que costaba cientos de millones de euros, y salió el prodigioso, ¿cómo se llamaba Raúl Salinas de Gortari con Azupo, y lo compró, ¿no? Entonces, bueno, pero hasta en la actualidad, si alguien caza un jabalí, un animal silvestre, venados, en el sur de Alemania, tiene que llevarlo a revisar si no está contaminado con radiación, ¿no? Bueno, esto no es el caso, ¿no? Pero lo que sí es claro es que un escape de amoníaco, y sabemos que el 2005 hubo un accidente aquí serio, era un tráiler, eran 20 toneladas y hubo muertos. Entonces imagínense decenas de miles de toneladas almacenadas, ¿no? Pero ¿qué tipo de medidas se pueden poner? Se pueden poner sistemas de control, triple, cuádruple seguridad. No debe de acumularse mucho amoníaco ahí, sino estar, moviendo barcos para que no haya una acumulación grande de amoníaco, queriendo ser
¿cómo se llama? Acercarnos un poco a los que dicen que sí, pues. Sí, sí. Pero lo principal aquí es preservar el aspecto de la bahía de Huira, o sea, no deben de tomar ahí ni un litro de agua, ni devolver nada, sino hacerlo de otra, si lo piensan hacer, pero siempre y cuando la población diga que sí, que le comprueben que se sea beneficiada, pero como que se antoja un poco utópico y le cedo la palabra. Muy bien. Yo lo que quisiera decir es que en los estudios de riesgo, la parte del almacenamiento no tiene tanto importancia según el estudio de riesgo como la conducción por los ductos. Okay. El problema principal está en los ductos. Y ahí todas las modelaciones que ellos han presentado es precisamente los accidentes en el ducto porque un auto se impacta, porque hay una ruptura, por lo que sea. La nube tóxica mata a 14 kilómetros a la redonda. Todo. Yo calculo que puede llegar a 100 kilómetros si tenemos vientos fuertes. Digo, yo soy hombre de viento y sé que somos una zona de huracanes y si tenemos vientos de arriba, aquí hemos llegado a tener 180, 190 kilómetros por hora. Si llega a suceder que un huracán perjudica las instalaciones y empieza a escapar el amoníaco, pues el amoníaco va a llegar muy lejos. Claro que conforme va avanzando va perdiendo la concentración y la capacidad corrosiva, ¿no? Pero pues riesgos son riesgos, ¿no? Sí, según el estudio de riesgo, 14 kilómetros y medio, todo se muere, y en 45 kilómetros hay riesgo grande, ¿no? Que hay de lo cual hay que escapar, que Absolutamente. esos medidas que nos habla el ingeniero serían útiles en ese momento, pero para los que están en 14 y medio kilómetros, no hay absolutamente nada que hacer. Exacto. Nada que hacer. En menos de 5 minutos se muere todo. Y es lo dicen ellos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Estos proyectos deberían de localizarse en donde no haya esos riesgos importantes para las personas. Porque si bien dicen, es que no va a pasar nada, que tenemos un proyecto, por ejemplo, el famoso proyecto que tiene en Trinidad y Tobago, que llevaron a mucha gente. Engañan a las personas, porque el lugar de Trinidad y Tobago está en una bahía, está en un espacio abierto, en mar abierto. Estamos hablando aquí de una laguna semicerrada y somera. Aparte, ¿por dónde se va a transportar el amoníaco? Va a salir por la carretera Mochis-Topolobampo, va a cruzar la ciudad. No, ese... Para acá, para... Ah, bueno, pero esas son en proporcionalmente muy pocas proporcionalmente pocas cantidades. Lo fuerte, obviamente, eso son barcos gigantescos, ¿no? Sí, pero aquí el problema es que las personas que quieren el proyecto aquí son esas que van a consumir esa pequeña cantidad de amoníaco. Ahora, ¿está preparado para las pipas que van a salir? Es otro riesgo las pipas. ¿Quién calculó sobre el riesgo de las pipas? Ahora, el llenado de las mismas pipas. Sí, eso es algo que la gente no está pensando. Los agricultores de la zona ya pensaron que es un riesgo adicional y que esa pequeña cantidad de la que usted nos habla, ingeniero, que me parece muy importante, esa pequeña cantidad, son ellos los que quieren el proyecto aquí. Y cuando hay un riesgo importante a la comunidad. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? O sea, en mi argumentación yo decía, la verdad es que no hay desabasto de amoníaco, es un asunto de planeación. O sea, como dije, gas natural, la primera potencia en gas natural del planeta pues es Rusia, ¿no? Las mayores reservas del mundo están en Siberia, en todo el mundo se está acabando el gas, pero ahí no, y Nigeria también tiene mucho, y Libia, y el Golfo Pérsico obviamente, ¿no? Y algo Canadá. Entonces, donde haya la materia prima, pues ahí que se produzca, caramba. Y Houston es, para nosotros hay vía ferroviaria de aquí hasta Houston, vía Ojinaga, o sea, no veo, y nosotros nada más usamos temporalmente el amoníaco. ¿Para qué queremos tener aquí todo decenas va a estar almacenado? De miles? No, pero te digo, yo no quiero ser, como dijo, quiero tratar de ser imparcial en el aspecto de decir...
o sea, en base a datos duros, ¿no? Sí, sí. Que muy objetivos de la doctora y mi experiencia como agricultor y como empleado de la BASF alemana, que conozco el proceso, y como un amante de la cultura de aquí y como amante de la naturaleza. Entonces, lo que queremos darles, ni estamos pagados, como dijo la doctora, en absoluto. Esto es absolutamente corazón y con conocimiento de causa, y que la gente tenga, ¿cómo se dice?, elementos de juicio, ¿no? Claro. Y no se deje arrasar por gente que les dice que todo va a ser como Miel sobre hojuelas. miel sobre hojuelas, ¿no? Pan y dulzura, ¿no? No es verdad, eso no es verdad. Es correcto. Pues ¿Más buen preguntas? tema, muy buen tema. Ya empiezan a hacer comentarios sobre que aquí no y lo que ya lo decía yo, el almacenamiento, el riesgo, Y es un sitio Ramsar. y el abuso de los derechos humanos. Y el abuso Porque de lo los que han hecho es pisotearnos. Pero déjenme mencionar algo muy, muy interesante, porque mi venida aquí hoy fue absolutamente circunstancial. Sí, sí. Porque a Y mí, qué bueno, ¿eh? Y qué bueno. pues ya saben que Dios pone las cosas, ¿no? Hace 2 años me invitaron a protestar, a venir a Topolobampo a dar mi opinión, porque me preguntaban en privado y les decía, señores, no es bueno eso, no es bueno, es peligroso. Y entonces me dijeron, bueno, pues ya basta que nada más sea plática de café, ya ven aquí, tú eres un técnico que sabe de este tema, que tienes autoridad técnica y autoridad moral para decirlo. Y entonces vine y di 2 declaraciones y fueron muy publicadas. Y me río porque me acuerdo que esas declaraciones estaba, ¿cómo? Trending topic, ¿no? O sea, tema principal número 1. Y como a la semana ya al declarar, ¿cómo? Le dieron sentencia de por vida al Chapo Guzmán, y ya me quitó el primero. Y yo me reía, ¿no? Pero esta mañana un gran amigo mío me envía un artículo que publica El Noroeste, el periódico El Noroeste, de una publicación alemana. Y entonces, incluso dije, pues me voy a la fuente, como yo pues domino el alemán, pues es como mi segunda lengua y a máximo nivel. Entonces me fui al artículo directamente, ¿no? Y entonces aquí hay cosas que son muy interesantes. El artículo se llama Keine Geschäfte auf Augenhöhe. Esto significa, traducido literalmente, que no se están haciendo que las empresas europeas no están haciendo los negocios en México de tú a tú, respetando a los mexicanos, sino de arriba hacia abajo, dicen los alemanes, así como parias, ¿no? Viendo como Dios a los conejos, dicen. Exactamente, así, ¿no? Y es lo que dice claramente el artículo, ¿no? Y luego algunas cosas que resaltan, que me parecieron muy resaltables, es que el presidente de la República está apoyándolo totalmente y descalificando a todos los opositores como pagados por alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces yo admiro a nuestro presidente, muchos no, yo lo admiro por toda la política social que hago, yo soy apartidista, lo admiro porque lo que ha hecho en justicia social me parece muy bien. O sea, la gente mayor debe de vivir una vida digna, tenga o no tenga, y becas y eso, estoy absolutamente de acuerdo. Pero que nos descalifique a todos, como dice, por default, de que somos pagados porque nos oponemos a algo que es claro que no es conveniente. Y luego otra cosa que esto, pues, Alemania es el tercer principal exportador del planeta. Alemania tiene 82 millones de habitantes y, como saben, es la 4ª economía más poderosa del planeta. Y su economía depende como en un 60-70% de la exportación. Entonces, es obvio que para mantener su nivel de vida los alemanes pues tienen que exportar. Y entonces
por eso apoyan a toda empresa. A todas las empresas que quieren expandirse a nivel global, el gobierno alemán las apoya con créditos muy baratos o les dona recursos y se llama el KfW, que es como la nacional financiera, KfW o KfW en alemán. Entonces, ya tienen el crédito, ya tienen una garantía Hermes, que es el seguro que avala el gobierno alemán para cualquier riesgo. Y bueno, las empresas están para generar utilidades y la mayoría de las empresas son, si en el mismo Alemania las empresas cometen cosas tremendas como la cuestión del talomid, un medicamento que se puso de moda en los 60s, que era un medicamento que para contrarrestar los síntomas del embarazo, porque son muy duros, según lo que cuentan las mujeres, es muy, muy doloroso, y entonces se tomaba la pastilla y no había síntomas esos agresivos que dolores, que náuseas y que los hot flashes de la menstruación, como eso que se le sube la temperatura, o sea, mucho desorden hormonal, pero empezaron a hacer los niños sin brazos y hay una generación en todo el mundo que nació así, deformes, y los han estado demandando, pero eso lo promovieron. Entonces, y ahora, y eso que allá hay controles, ahora imagínense aquí que todo está pegado con alfileres. La cuestión de controles ecológicos están pegados con alfileres. Entonces, como que está difícil. ¿Qué iba a decir, ingeniero? Desde ahorita, precisamente, si los permisos se consiguieron vía turbiamente, como decía corrupción. Álvaro Obregón, decía, ¿quién aguanta un cañonazo de 50,000 pesos, no? Sí. Y ahora, obviamente, 50,000 pesos de oro de aquella época, ¿no? Si compraron conciencias para votar, si lograron conseguir los permisos, aún que están violando un montón de leyes, irán a respetar las normas y las reglas para la seguridad ambiental. Nada más como ejemplo, lo que comentábamos, eso de nada más ahí en esta, ¿cómo se llama? Ahí en Leiva Solano, que 50 camiones de acarreados. Y no, la gente de Topolobampo se dio cuenta de eso y bloqueó la carretera y todos los accesos para que no llevaran camiones de acarreados, ¿no? Entonces, y esto lo dice muy claramente, ¿no? O sea, el artículo. Y entonces menciona el caso de aquí, de Topolobampo, y menciona el caso de los aerogeneradores terrestres allí en Oaxaca, donde han avasallado a todas las comunidades indígenas y ahí los tienen enfermos porque les ponen la aerogenerador a un lado, pero no hay electricidad para ellos. Y ni siquiera les pagan o les pagan una bicoca. Y luego los aerogeneradores que pusieron allá son de lo más barato y de lo menos limpio, tienen transmisión. Como ustedes saben, todas las transmisiones hay que cambiarles el aceite cada 6 meses o cada 7 meses. Y entonces, como están allá y estás cambiando aceite a 120 metros o lo que sea, pues siempre lo tiras o las transmisiones dejan de estellar y empiezan a derramarse y los aditivos son cancerígenos. Entonces la gente está respirando toda esa cochinada. Entonces es un absoluto crimen y es lo que menciona, ¿no? Que las empresas convencen a los políticos y a los líderes políticos comunales, pues los llevan a pasear, canonjías, sobaditas, y te convencen, porque mucha gente de esa que desafortunadamente pues no ha vivido posiblemente un lujo y lo llevan por lo más sano, y como dijo la doctora, la contaminación es subrepticiamente, o sea, nadie, ¿quién se va a dar cuenta que te están metiendo ahí millones de metros cúbicos de agua súper contaminada que va a tener un efecto, pero a largo plazo? ¿Quién lo va a controlar? Bueno, ya me callo. Quiero mandarle un saludo al ingeniero, al arquitecto Peña Avilés, está viendo el programa. Un saludo. Es uno también arquitecto de los que han estado en el movimiento
Lo hemos querido buscar para que él nos hable del tema legal de los terrenos, lo que decía usted ahorita, los terrenos que dicen que son federales y que se apropiaron y los vendieron particulares. Ese tema, ojalá y podamos hacer contacto con el arquitecto. Quiero agregar un poquito Sí. de eso, arquitecto, un gusto saludarlo. Definitivamente esta gente además le robó terreno al mar sin ninguna autorización, destrozaron áreas de manglares, o sea, realmente exactamente lo que dice este artículo de alemán. No, keine Geschäfte auf Augenhöhe. O sea, nos han tratado como están acostumbrados los poderosos, como parias. Como parias. Han arrasado y han comprado voluntades. Y como digo, lastimosamente hasta el presidente de la República está a favor. No sé el gobernador del estado, entre que azul y buenas noches, que parece que dice un día sí, otro día dice que no. No lo sé, pero y creo que Vargas Landeros pues es un total apoyador de aquí. En esencia, el camino todavía es largo y lo primero que tiene que hacer esta gente es sentarse de forma, como dicen, auf Augenhöhe, de tú a tú, con todas las personas que van a afectar y ganar su voluntad, ¿no? Y Con respeto. No, por eso se dice en Alemania, se dice gleiche Augenhöhe, estamos de tú a tú, nada que así, ¿no? Entonces, y es lo mínimo que merece esa gente. Pero no nada más ellos. Todos los humanos necesitamos que si nos van a afectar, y es ineludible, tenemos que, perdón, ya voy a terminar, tenemos que ganar el afecto, la confianza y el respeto, ¿no? Porque el respeto, ¿cómo? El respeto al derecho ajeno es la paz, como decía Benito Juárez y decía mi querida madre y tía Delia Acuña Angulo, decía, y la conservación de las muelas, ¿no? Muchas gracias por su atención. La verdad, uno de los programas con mayor cantidad de rating, pero además mayor cantidad de tiempo. Llevamos 1 hora con 30 minutos en el programa. Y parece que acabamos de empezar, ¿no? Y hay muchas cosas todavía que platicar. Teníamos al ingeniero Bernardo Castro, nos hace señas de que en otra ocasión puede participar. Pues para concluir, doctora, algo que nos quiera usted agregar. Quiero ella, y si me permiten, ya que termine, un 30 segundos nada más. Sí, claro. Que me gusta terminar con frases célebres. Perfecto. Aquí lo más importante es, ya no se trata de cuestiones de opinión, ¿no? Aquí hay hechos, aquí hay una situación real de riesgo, hay gente que está siendo amenazada, ¿no? Y obviamente hay muchos dimes y diretes, como dicen ellos también, pero lo más importante es que a la gente que nos escucha y que nos oiga después, pónganse a ser un poquito empáticos. La gente de aquí es gente que no está siendo pagada por nadie. Vean, por favor, vean el movimiento de cerca. Pagamos por venir, no nos pagaron por venir. Así es, pagamos por venir aquí. Y la verdad, el sistema lo que requiere ya es el apoyo y el trabajo para hacer recuperar. Lo más bonito de todo esto es que esa gente no se va a detener cuando la reubiquen la planta de amoníaco. No se va a detener ahí. Ellos ya aprendieron que ellos pueden defender su territorio y les dieron las armas para hacerlo. Porque se les abrieron los ojos y fueron y tocaron puertas y se les capacitó. El mismo gobierno les enseñó a qué tenían derecho. Ellos no van a dar para atrás. Y la gente de los Mochis o de las otras regiones que nos escuchan, por favor, pónganse a ver el movimiento y que no van a detenerse, que van a seguir trabajando para recuperar lo que tienen. O sea, esto no se termina si se va la empresa alemana, no. Ellos van a seguir trabajando para recuperar la salud ambiental del sitio que les pertenece por generación. Y pues muchísimas gracias por la invitación
y poder prestar oídos a mi opinión, mi humilde opinión. No, muchas Nada gracias. de humilde, Muy- perfectamente fundamentada. Muy bien, muy buena información nos acaban de dar. Hay mucho satisfacción del auditorio que está viendo, está manifestando que fue uno de los muy buenos programas y están agradeciendo que hayamos abierto el espacio para que ustedes pudieran venir y pudieran exponer con argumentos científicos lo que pudiera pasar si la planta de amoníaco se instala en el puerto de Topolobampo. Ingeniero, para su conclusión. Mil gracias, el privilegio, ¿no? Como dice, todo buen inicio tiene que tener un buen final. Así es. Pues yo siempre concluyo, doy con frecuencia conferencias sobre la cuestión energética, ecológica, y siempre me gusta terminar con un mensaje, ¿no? Un mensaje que acumula la sabiduría humana, ¿no? Y dice, son 9 frases que son parte de que rigen mi existencia, ¿no? Y mi proceder. Dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De Antonio Lorenzo de Lavoisier, que es la ley de la conservación de la energía. Primer principio de la termodinámica. Siguiente es, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Esto es, ingeniero, un punto de apoyo para mover las conciencias. Exacto. Que es de Arquímedes de Siracusa. Una que es maravillosa, que es absolutamente verdad y que demuestra con creces a la pinta en cuadro entero a la doctora, es los dioses favorecen la valentía, ¿no? Este mundo no es de los cobardes, ¿no? Entonces, de Ovidio. Otra que es maravillosa, que dice, no es lo que no sabemos lo que nos causa problemas, sino aquello que consideramos certero, pero que no lo es. Exacto. Mark Twain. Otra que también obviamente, bueno, todas son muy buenas, ya no las voy a elogiar, ¿no? Simplifica lo más posible, pero no más allá de lo posible. O sea, todo elemento lo pienso como en un carro, ¿no? Si a un carro le puedes quitar el asiento del copiloto, le puedes quitar el asiento de atrás, los espejos, pero no le puedes quitar el motor y la transmisión y las llantas, ¿no? Porque entonces dice, simplifica lo más posible, pero no más allá de lo posible, ¿no? Albert Einstein. Además, y la otra, esta es un anónimo que es genial y dice, la verdad es como un poema, pero la mayoría odia la poesía. Oh. Luego dice de Leonardo da Vinci, toda asimilación de conocimiento o experiencia está supeditado al precondicionamiento de nuestros sentidos. A final de cuentas, ¿cómo? Y hago ¿cómo se llama? La analogía de cuando todo sistema, y un cuerpo es un sistema y el cerebro es un sistema, busca siempre la optimización energética en tiempo, energía y espacio. Entonces, si alguien llega a pedirme algo o a ofrecerme algo y sé que alguien lo conoce, y voy y le pregunto para ahorrarme tiempo de investigarlo, ¿no? Y si esa persona tiene alguna afrenta con pues me va a hablar mal de este. Exacto. O si tiene algún negocio con él, pues me va a hablar bien. O si es imparcial, pues va a ser objetivo, ¿no? Pero a eso se refiere toda asimilación de conocimiento o experiencia está supeditado al precondicionamiento de nuestros sentidos. Y ya para terminar, son 2 frases que también me parecen maravillosas, bueno, si no las estuviera citando, ¿no? Y dice, los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naciste y el día en que te enteraste para qué. Entonces, por alguna razón estamos aquí, ¿no? Y ya la última de Henry Ford dice, si crees que puedes o no puedes, en ambos casos tendrás la razón. Muchas gracias a tu público. Bien, Muchas gracias. pues muchas gracias. Abrazos, bendiciones, feliz Navidad, feliz año, y hagan conciencia y defiendamos a los más débiles, a los más vulnerables, y no nos dejemos avasallar por Goliat. A la mala no, asociémonos. Somos iguales, no lacayos.
Gracias. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. La verdad, muy buen programa, muy buena información que usted va a poder ver terminando el programa. Si lo agarró empezado, lo va a poder ver completo aquí mismo, en esta misma plataforma o en la plataforma de YouTube, para que pues norme su propio criterio. Las mejores decisiones se toman cuando estás bien informado. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. ¿Está ensalitrado y no produce nada? Aplique Yeso Agrícola. Por su alto contenido de calcio y azufre regula el pH del suelo. Además, los micronutrientes que lo acompañan ayudan a lograr plantas más sanas, fuertes y rendidoras. Yeso Agrícola AOME. Teléfono 6683-979500. Yeso Agrícola AOME. El uso excesivo de agroquímicos ha convertido nuestros campos en materia inerte, sin vida. Pero eso se acabó. Convierta su campo en un campo sano, con la harina de roca Camposano, la leche materna de la tierra. Usted decide seguir usando agroquímicos caros o aplicar harina de roca a mitad del costo y cosechar productos más sanos. Llame hoy mismo al teléfono 732-3352 de Ecoagro. Va de nuevo, 732-3352. Vibrance Beans, el mejor tratamiento para garbanzo con 3 fungicidas que protegen la planta por 30 días contra rizotonia, damping off y hongos de tu semilla de garbanzo. Promueve el desarrollo y elongación de las raíces. El cerebro de la planta está en la raíz. Vibrance Beans, amplio espectro de control, raíces más fuertes, base para un mayor rendimiento. En todo Sinaloa, adquiéralo con su distribuidor autorizado, Syngenta. Amigo productor, ¿quieres ganar más por hectárea? Con Galileo 5000 de semillas Ceres te rinde el doble. En la siembra para que tu presupuesto te alcance y en la cosecha para que tu parcela rinda más toneladas. No lo pienses más y corre a buscar a tu distribuidor más cercano en ceres.com.mx. Semillas Ceres, una empresa de Grupo Ceres.